¿Qué hay en la sangre de los argentinos? ¿Es verdad lo que dice este estudio de la UBA, que la mayoría de nosotros descendemos de los pueblos originarios? ¿O somos sudamericanos con genética europea? En los comentarios me dicen de todo. Por un lado, que los argentinos nos hacemos los italianos, nos creemos más europeos de lo que somos. Por otro, que la que está exagerada es la herencia indígena por razones ideológicas. Me desafiaron a hacerme una prueba de ADN. Ya me la hice y en este video vas a ver los resultados. Pero más allá de mi caso particular, vamos a ver datos genéticos de la población argentina en general y los vamos a comparar con otros países de la región. Simplificando mucho, el ADN es como un manual de instrucciones para construir un ser vivo. Según el código que esté escrito ahí, vas a ser un tigre, una lechuga, una palmera, una babosa, un hongo, un tiranosaurio, una bacteria o un cachalote. Seguro escuchaste que los humanos compartimos más del 95% del ADN con un chimpancé, ¿no? Si esto te parece sorprendente, déjame decirte que el 60% de tu ADN se parece mucho al de la banana que se está comiendo ese mono. Es que algunos mecanismos básicos para la vida, como la división celular o la síntesis de proteínas, no cambian mucho a través de las especies. Los seres humanos compartimos entre nosotros el 99,9% del ADN, pero hay cerca de un 0,1% que nos diferencia. Eso lo heredamos mitad de mamá y mitad de papá, y es lo que nos permite establecer relaciones familiares y saber de qué origen es tu ascendencia. Con el ADN podríamos determinar científicamente cuánta sangre europea y cuánta nativa americana tenemos los argentinos y compararla con otros países. Pero esta tecnología está disponible para cualquiera de nosotros. Me puse a investigar y encontré MyHeritage, una empresa que ofrece pruebas de ADN por $29. Les pedí colaboración y ahora están auspiciando este video, lo que me permite no solo mostrarles cómo funciona, sino también ofrecerles un código de descuento por si ustedes deciden también hacer el test. Es súper fácil. Me mandaron un kit con unos hisopos que froté por adentro de mis mejillas, los puse en unos tubitos que venían en la caja y se los mandé de vuelta en un sobre que ellos mismos me mandaron. Ahora vamos a ver los resultados. Según lo que sé de mi familia, mis dos abuelos nacieron en Italia y mis abuelas en Argentina. Una hija de dos italianos y la otra nació en Córdoba de padre español y madre que es un poco un misterio, pero tenía apellido italiano también. Es esperable que yo tenga por lo menos un 75% de sangre italiana y un 12,5% española. ¿Será así? ¿De dónde será el resto? ¿Es posible que tenga ancestros de los pueblos originarios y no lo sepa? Federico, ¿listo para explorar su origen étnico? De una, vamos. Federico, usted es 33,9 italiano del sur. 24,6 italiano del norte. Ok, separa italiano del sur e italiano del norte. 23,5 español, catalán y vasco. Tiene sentido. 7,5 francés. 10,5, 4 etnias más. Vamos a ver la estimación étnica completa. Con este estudio de ADN confirmé que soy mayoritariamente italiano, aunque con un porcentaje menor al que yo esperaba. Y apareció un sorprendente 7,5 de sangre francesa que me hace replantear hasta el apellido, que podría referirse a algún ancestro de los pueblos galos en el norte de Italia. Pero la gran revelación es que sí tengo sangre de los pueblos originarios de América, confirmado con el test de mi mamá, que como es esperable le dio el doble que a mí. Y de chapa encontré una prima que vive en Inglaterra que sabía que existía pero no tenía ningún contacto. A través de ella pude hablar con el primo de mi papá que vivió la transición de la familia de Italia a Argentina. ¿Te podés imaginar lo que es abrir las coincidencias de ADN y encontrar parientes en todas partes del mundo que no sabías que tenías? Poder comunicarte con ellos, agregarlos a tu árbol genealógico, reconstruir la historia de tu familia.
Y otra herramienta nueva que es una locura es el buscador de orígenes antiguos. Ahí podés rastrear a qué civilizaciones pertenecieron tus antepasados lejanos, en la Edad Media, la época romana, la Edad de Hierro y hasta en la Edad de Bronce hace miles de años. En este momento MyHeritage tiene una promoción especial solo para ustedes que están viendo este video. Hacé clic en el link de la descripción o escanea el QR y usa el código de descuento SpanishByFede para tener tu kit de ADN por solamente $29. Esto es lo más barato que vas a encontrar para un estudio como este y por mi experiencia el envío llega sin problemas a Argentina. Además, la empresa tiene políticas de privacidad con las que se compromete a proteger nuestros datos genéticos. Muy bien, vimos mi ADN como un caso testigo que claramente no representa a todos los argentinos. Pero ¿hay estudios serios a nivel nacional? Si no se hicieron un test todos los argentinos, ¿hay alguna forma de saber de dónde viene nuestra sangre? La respuesta es sí. Hay mucha información con diferentes conclusiones. Una de las cosas que podemos hacer es ir al mapa de la empresa de ADN y ver datos estadísticos de las pruebas que la gente se hizo alrededor del mundo. Acá podemos ver que países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile o México tienen entre un 80 y un 90% de su población con algún grado de ADN mesoamericano o andino, es decir, de los pueblos originarios que poblaban la región antes de la conquista española. Pero es notable que en todos los países hispanoamericanos de los que tenemos datos, incluyendo Argentina, la mayoría de la población tiene sangre indígena, con la excepción de Uruguay, que tiene un poco menos de la mitad. Según estos datos privados, el 56,1% de sus usuarios de Argentina tiene ADN mesoamericano o andino, lo que coincide con el estudio de la UBA que les mostré antes. Acá hay que aclarar que esto no significa que la mayoría de nuestra genética venga de los pueblos originarios. Porque algunos van a pensar, si tenemos el 56% indígena, tenemos solamente el 44% europeo. No, no es así. Son dos cosas diferentes. Te lo explico fácil. Imagínate un restaurante en el que la mitad de los platos tienen carne, el 80% tiene verduras y todos tienen sal. Aunque la sal sea el 1% del total de la comida, está presente en el 100% de los platos. ¿Me seguís? Acá es lo mismo. Ahora no estamos analizando la proporción de ADN de cada origen sobre el total, sino la presencia o ausencia en cada persona. Pero paciencia que vamos a ver todo. Si vamos a Argentina, tenemos que el ADN ibérico, principalmente de España y Portugal, está presente en el 73,1% de nosotros. Estos son números muy parecidos a los de países como Chile, Colombia o México. Lo que realmente distingue genéticamente a Argentina de otros países es la cantidad de personas con sangre italiana, que es difícil de determinar en un porcentaje general porque está subdividida. Tengamos en cuenta que las poblaciones genéticas no tienen por qué coincidir con las fronteras de los países. Los italianos del sur se parecen más a los griegos, los del norte más a los suizos, y no sería correcto tampoco sumar estos porcentajes, porque muchas personas, como vieron en mi caso, tenemos sangre de las dos partes. De cualquier forma, la presencia de ADN italiano en Argentina está muy por encima de los otros países de la región, con la excepción de Brasil, Uruguay y Venezuela, que se acercan bastante. Si vamos a la etnia italiana, vemos que el único país del mundo que supera a Argentina es Chipre, además de Italia, claro. Y que Argentina está por encima de países como Malta, o sea, Malta. Si vamos a la etnia italiana del sur, la diferencia es todavía mayor, superando incluso a Uruguay en casi 10 puntos y duplicando a otros países de la región. Lo que acá se muestra como europeos del norte y del oeste también abarca una gran porción del norte de Italia y también vemos una mayor población en Argentina y Uruguay. Los números de la genética parecen apoyar lo que adelantábamos en el video anterior. La mayoría de los argentinos tenemos sangre italiana, la mayoría tenemos sangre española y la mayoría tenemos sangre de los pueblos originarios. Sin embargo, en el último censo nacional se reconocieron indígenas o descendientes de los pueblos originarios apenas un 2,9% de las personas consultadas. Entonces, ¿realmente nos percibimos menos indígenas de lo que somos? ¿O es que el aporte genético europeo es demasiado dominante? Bueno, vimos con mi caso que según mi prueba de ADN soy uno de los 25 millones de argentinos con sangre de los pueblos originarios. Pero también que soy 97% europeo y casi tan egipcio como nativo americano.
¿Será que los casos como el mío son mayoritarios en Argentina? Necesitamos saber qué porcentaje del aporte genético argentino viene de Europa y qué porcentaje de América. Y esto es más difícil, aunque tengo datos interesantísimos para darte. Primero, ¿por qué es tan difícil saber esto? Bueno, porque existen sesgos. Piensen ustedes que para obtener datos genéticos o recolectan muestras voluntarias o recurren a datos forenses. El peligro acá es que existen poblaciones que están más expuestas a la marginalidad y son criminalizadas y judicializadas con más frecuencia. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas negras constituyen 1/3 de la población carcelaria, cuando en realidad representan solo el 12% de la población total. Con lo que ellos llaman hispanos pasa algo similar. En las universidades se da el fenómeno inverso y en la distribución de la riqueza las diferencias son todavía mayores. Entonces podríamos esperar que la población blanca no hispana esté subrepresentada en muestras judiciales y sobrerepresentada en estudios universitarios y pruebas pagas. Por suerte los científicos están al tanto de estos sesgos, de eso se trata ser científico, e intentan tomar muestras representativas y con la menor cantidad de sesgos posibles. Sin embargo, los resultados varían bastante de un estudio a otro. Los estudios genéticos de Avena en 2012, Caputo en 2021 o el publicado en PLOS ONE en 2019 son algunos de los más citados, pero hay muchos. Por ejemplo, en Wikipedia se citan todos estos. Pero no te preocupes que el trabajo engorroso lo hice yo y te lo voy a resumir. Mira si no me merezco un like, un suscribirse o algo así. ¿Qué conclusiones podemos sacar basándonos en estudios científicos de ancestría genética argentina? Todos los estudios coinciden en que la mayoría del ADN argentino es de origen europeo, aunque algunos se acercan más al 90% y otros al 50%. La estimación promedio está cercana al 70%. El ADN mitocondrial se hereda de la madre. Analizando esto, varios de los estudios encontraron que la sangre indígena viene sobre todo por vía materna. Mi caso, en el que el ADN nativo americano parece venir de la madre, de la madre, de la madre, de mi madre, no es para nada excepcional. Era común desde la época de la colonia que hombres europeos o criollos tuvieran hijos con mujeres indígenas. Imagínense que esas relaciones no siempre eran consensuadas en el contexto de una conquista, un genocidio o una gran asimetría de poder. Durante la gran migración transoceánica también fue más frecuente la llegada de hombres solos que de mujeres solas. La composición genética de Argentina cambia notablemente en diferentes regiones del país. En el noroeste, el aporte del componente indígena al ADN es mucho mayor que en Buenos Aires y el promedio del país. Acá los datos genéticos coinciden con los datos históricos de inmigración que les mostré en el video anterior. Videazo. Si no lo viste, míralo después de este y suscríbete así no te perdés los próximos. Los investigadores encontraron que el aporte africano es muy minoritario, cercano al 4% o menos. Aunque esto sería tema para otro video, díganme si les interesa en los comentarios. ¿Cómo comparamos estos datos con otros países de la región? Argentina parece tener una proporción de ADN europeo algo menor a Uruguay y mayor a Brasil y Chile, confirmando a esta porción del cono sur como la región genéticamente más europea de Latinoamérica. De todas formas, la idea de una población europea pura resulta insostenible. Todo indica que la sangre de los pueblos originarios representa entre 1/5 y 1/4 del genoma total y está presente en la mayoría de la población argentina. En el otro extremo del espectro, países como Bolivia, Perú o Guatemala tienen una mayoría clara de ADN nativo americano que según las fuentes podría superar incluso al 80% del total. Otros países como México, Paraguay y Colombia parecen tener componentes europeos e indígenas más equilibrados, con mucha variación regional y un aporte africano notable en el caso de Colombia. Y si simplemente comparamos las características físicas de las personas, bueno, esto no es tan fácil. Una de las pocas expresiones de la genética medibles objetivamente es la estatura. Si analizamos este dato, vemos que Argentina y Uruguay tienen el mismo promedio de estatura que Italia. 1,74 en hombres, 1,61 en mujeres. Mientras que Guatemala, que nombramos como uno de los países con mayor composición nativa americana, es también uno de los más bajos del mundo. Si revisamos otros países y comparamos las estadísticas, parece haber una correlación entre mayor altura promedio y mayor proporción de ADN europeo sobre el americano.
Igual estos datos también habría que tomarlos con pinzas, porque cuando metemos en la ecuación a los países con mayor componente africano, también encontramos un promedio de estatura mayor, y encima los factores ambientales como la alimentación influyen demasiado. Latinoamérica tiene regiones con características particulares, pero lo que parece no haber es sangre pura de ninguna parte. Y déjenme decirles que en genética eso es una ventaja. Si no, pregúntenle a la realeza española que de tanto cruzarse entre parientes con sangre azul terminaron engendrando al hechizado Carlos II. Si tenemos un ADN variado, las probabilidades de heredar un gen defectuoso de ambos padres es menor y nuestro sistema inmunológico está preparado para defendernos de más amenazas. Los argentinos tenemos sangre de muchas partes, principalmente de España, Italia y los pueblos originarios de América, pero también hay argentinos con sangre africana, árabe, judía, alemana, incluso escandinava, asiática o galesa. La cultura y los genes siguen caminos diferentes, pero parecidos. Tradicionalmente se habla de un crisol de razas, donde todo se funde para formar una cosa homogénea que es el argentino. Aunque para otros es más bien como un mosaico, donde conviven diferentes identidades sin terminar de fundirse. No sé ustedes cuál de estas metáforas prefieren o si se les ocurre alguna otra, pero vimos que aunque muchos se obsesionan con la pureza racial, desde el punto de vista genético la variabilidad es una ventaja. Desde lo cultural, en mi opinión, también. Esta mezcla nos permite disfrutar del locro y la milanesa, del tango y el folclore, usar italianismos y quechuismos en la misma frase o tomarnos un mate con pizza. La genealogía es hermosa, nos ayuda a entender nuestra identidad y nuestra historia, a llenarnos de curiosidad y sorprendernos armando el árbol genealógico de la familia, que a veces puede dar más orgullo y otras más vergüenza, pero de la que no tenemos por qué hacernos cargo. Si sentís que podés exigir algún privilegio por haber recibido tal o cual carga genética en la lotería de nacimiento, no entendiste nada. Después de todo, si nos vamos lo suficiente para atrás, todos salimos del África y todos somos parientes lejanos. Desde la investigación a la música de fondo, todo es resultado de muchísimas horas de trabajo humano. Si querés apoyarme, deja un like o suscríbete que no te cuesta nada y me ayuda un montón. Esto sigue en los comentarios y ahí vas a encontrar el link de descuento de MyHeritage para poder hacer vos también el test de ADN por $29. Chao.